Muy bien. Como les iba indicando, nuevamente, bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso del CEU. A continuación tenemos una ponencia que es la formalización y adjudicación de predios rurales y tierras eriazas para fines agropecuarios. La misma va a estar a cargo del ingeniero Gerson Reynoso Amaro, quien es ingeniero geógrafo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulado y colegiado, con estudios de especialización en catastro, saneamiento de predios, experiencia laboral en el COFOPRI, como subdirector de cartografía, el GORE Lima, como subdirector de Catastro Provías Nacional y el Midagri. Muy bien, sin quitar más tiempo, cedo la palabra a nuestro ponente que ya se encuentra con nosotros. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, Mateo. ¿Me escucha más bien Un claro? placer, ingeniero, se le escucha perfectamente. Ok, muchas Le cedo la gracias. palabra. Ok, una consulta. Yo controlo mi diapositiva, ¿no? Sí, es que ya está cargado ya, lo veo que está en la pantalla. Ya, listo, gracias. A usted. Ok. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Un gusto poder participar de estos cursos que viene implementando el SBN. Y en esta oportunidad nos han invitado de parte de la DIGESTAT eh, para abordar el tema del saneamiento de predios rurales en el marco de la nueva ley 31145 y su reglamento. Eh, Poco para hacer un repaso de los temas que vamos a tratar. Ahí tienen un índice. En un primer lugar vamos a ver el tema de la brecha del catastro y la titulación que hay en el Perú, ¿no? Porque a raíz de esta brecha es que se han implementado medidas desde el gobierno central y de las regiones para justamente cerrar las brechas de predios por catastrar y titular. Luego veremos el tema de la cronología del catastro rural, las instituciones que abordaron en su momento esta temática, las funciones de la DIGESPAR como ente rector en tema de saneamiento de la propiedad, el marco legal rural, como punto 5, estrategias de la formalización y titulación en el nuevo marco de la ley 31145. Uno de los nuevos conceptos que se ha incluido en esta nueva ley, que es la prevalencia catastral. Como punto 7, los procedimientos de formalización de oficio que están a cargo de los gobiernos regionales, los servicios prestados en exclusividad, también a cargo de los gobiernos regionales, y los procedimientos a pedido de parte, ¿no? Que son incorporaciones en la nueva ley. Entonces, tocando el primer punto, ¿cuál es la brecha, ¿no? Actualmente que existe tanto para la titulación como para el catastro rural? En el tema de titulación, nosotros tenemos registrados 3.803.864 predios a nivel nacional, tanto en costa, sierra y selva, ¿no? Son predios con uso agrícola o pecuario. De este total que tenemos, a la fecha, solamente 1.726.436 se encuentran inscritos, ¿no? Inscritos quiere decir que están inscritos en los registros públicos. Entonces tenemos una brecha de 2.077.428 que representa más del 54%, ¿no? de predios. En el tema del catastro, tenemos el mismo universo, 303.864, y catastrados tenemos 3.016.757. Esto es a nivel de predios rurales individuales. Y ahí la brecha es menor, ¿no? La brecha es 787.107. Entonces, estas brechas, tanto en titulación como en catastro rural, ha implicado de hace ya varias décadas, se puede decir, que el gobierno ponga atención y establezca varios programas, ¿no? Actualmente están delegadas estas competencias a los gobiernos regionales a fin de que cada gobierno regional aborde esta problemática y vaya cerrando las brechas según sus políticas de saneamiento de la propiedad agraria. Un poco viendo la historia del catastro rural, nos remontamos al año 69, al 92,
porque en ese periodo se crea el Servicio de Catastro Rural en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Como uno de los primeros entidades dentro del Ministerio para levantar el catastro rural. Actualmente esa información que ellos han generado se conoce como el catastro antiguo, ¿no? Debido a la metodología que se utilizó, ¿no? Luego viene la ley de reforma agraria, que también hace un catastro, y se crean unas otras instituciones ya distintas, como el PRONAC, la Dirección de Tenencia de Tierras y Estructura, y PRODAC. Eso hasta el año 92, porque el año 92 se modifica la ley orgánica del Ministerio de Agricultura y se crea el PET, ¿no? Como una institución con presupuesto y una institución que integró, ¿no?, las demás oficinas, entidades como el PRONAC, PRODAC y Dirección de Tenencia de Tierras del mismo Ministerio de Agricultura. Entonces el PET ya como una entidad con una capacidad importante logística y de recursos humanos, abordó un proceso de formalización y titulación a nivel masivo, ¿no? A nivel del territorio nacional, creando oficinas en cada departamento, ¿no? Así, digamos, se empezó a atacar el gobierno central esta problemática de la titulación. Eso hasta el 2007, porque ya por el año 2007, en aquella época estaba el gobierno aprista y había una política, en algún momento se estableció de unificar instituciones que supuestamente hacían las mismas funciones, ¿no? A fin de dar eficiencia al Estado. En este caso se fusionó, en este caso hubo un tema de fusión por absorción, COFOPRI como entidad formalizadora, pero en el ámbito urbano, absorbió a lo que era el PET, ¿no? Hay, digamos, opiniones discordantes, ¿no? Algunos están de acuerdo, algunos no. Digamos que en la realidad se dio eso, ¿no? Esa fusión de estas dos entidades formalizadoras para que a través de COFOPRI se vea también no solamente el área urbana, sino también el ámbito rural. Entonces, eso fue hasta el 2010, ¿no? El 2010 hay un decreto supremo 056-2010 de TCM que decreta la transferencia de los gobiernos regionales de diversas funciones y competencias. Dentro de estas funciones y competencias está la función N del artículo 51 de la Ley de Gobiernos Regionales, que establece, ¿no?, que establece las competencias que tienen todos los gobiernos regionales para el saneamiento físico legal de la propiedad agraria. Entonces, este decreto establece que el COFOPRI debe iniciar la transferencia a todos los gobiernos regionales. Entonces se inicia, digamos, desde el punto de vista formal y del marco legal digamos, a darse ya camino, ¿no?, a esta transferencia. Es por ello que con ley 348 se modifica el ROF del Ministerio de Agricultura y el MIDAGRI asume la rectoría en el tema de saneamiento de la propiedad agraria, ¿no?, a nivel rector. Los gobiernos regionales tienen la función de ejecutar los procedimientos de formalización, pero el ministerio tiene la función rectora, ¿no? En ese contexto, el año 2014 inicia ya de manera efectiva las transferencias, ¿no? Perdón, el año 2014 inicia, perdón, se concluye ya las transferencias que se iniciaron en el 2010, ¿no? Porque las transferencias de COFOPRI a los gobiernos regionales, como fue individual por cada gobierno regional, habían gobiernos regionales, digamos, que estaban, digamos, con mayor capacidad de poder asumir esta nueva competencia y otros gobiernos regionales no, entonces no fue masivo, ¿no? Ahora, el 2017 se crea ya la DIESPAR, antes era DISPAR, ahora es DIGESPAR porque es una dirección general, porque se vio que tenía que ser una dirección con mayores funciones, competencias y presupuesto, ¿no? Por eso que se eleva, digamos, de nivel de dirección a una dirección general dentro del Ministerio de Agricultura.
¿no? Ahora, la última transferencia que se demoró, digamos, el último gobierno regional, fue el gobierno regional de Lambayeque, ¿no? Ese fue el último gobierno regional que se logró realizar la transferencia, y ese fue el año 2018. Hay que recordar también que el 2008 se emitió el decreto legislativo 189 sobre la formalización de la propiedad rural, actualmente derogado por la ley 31145, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural? Una de las funciones principales es que administra el catastro rural en el país. Como les comentaba, las competencias han sido transferidas a cada gobierno regional. Entonces, cada gobierno regional, dentro de la ejecución de los procedimientos de saneamiento de la propiedad agraria, genera información catastral. Entonces, hay un mecanismo ya establecido que ellos generan, y tenemos unos sistemas, actualmente el sistema catastral rural, por el cual los gobiernos regionales suben esa información. Generan la información y de acuerdo a las especificaciones técnicas, que también veremos más adelante, y esa información la suben a través de este sistema. Este sistema hace una especie de filtro y luego lo migra a una base de datos catastral rural. Esa base de datos catastral rural está administrada por el Ministerio de Agricultura a través de la Bicestar. Por eso una de las funciones principales es que administramos el catastro rural a nivel nacional, ¿no? Otra función importante es que editamos normas, ¿no? Y lineamientos técnicos. Constantemente, hoy ya se han emitido inclusive varios lineamientos y especificaciones técnicas a fin de que los gobiernos regionales puedan ejecutar los procedimientos de catastro y titulación de acuerdo a normas y estándares nacionales e internacionales, ¿no? De catastro y saneamiento. También realizamos acciones de verificación del cumplimiento de la normativa, porque en los gobiernos regionales, como hay, digamos, la complejidad de que cada periodo van cambiando de gestión, y también en el periodo de un gobierno regional hay bastante rotación de personal, ¿no? Tanto de técnicos, abogados, ¿no? Y eso implica de que constantemente ellos tengan personal sin muchos conocimientos, ¿no? Del tema del saneamiento, y a veces, digamos, no realizan adecuadamente la aplicación de las normas, y por eso que se tiene que hacer periódicamente un tema de verificación. También brindamos capacitaciones y asistencia técnicas a los gobiernos regionales sobre los temas de saneamiento, titulación, temas técnicos, ¿no? Con el objetivo de fortalecer a los gobiernos regionales, sobre todo las entidades formalizadoras que tiene cada gobierno regional. También realizamos un monitoreo y supervisión del avance del saneamiento, toda vez que los gobiernos regionales reciben del Estado en conjunto cerca de 25 millones de soles para que dediquen ese presupuesto a la titulación, ¿no? Entonces hay unas metas, unos planes operativos institucionales que ellos se programan cada año, que también hacemos un tema de verificación. Y por último, la IGESPAR también promueve la titulación de predios a través de proyectos, ¿no? Hay proyectos de inversión pública que se trabajan a través del MES, ¿no? Coordinadamente con los gobiernos regionales se sustentan proyectos para determinados ámbitos, se generan unos presupuestos importantes, y nosotros ayudamos ahí en el tema de la formulación, ¿no? Y también actualmente, por ejemplo, tenemos un proyecto de inversión pública en San Martín, ¿no? Con el gobierno regional de San Martín, por el cual el gobierno regional de San Martín, a través de un convenio, nos ha delegado las competencias parciales, y venimos ejecutando con ellos un proceso de formalización que tiene una meta de 90.000 predios rurales titulados e inscritos en registros públicos, y de 120.000 predios catastrados, ¿no? En un periodo de 3 años. Recién a la fecha se lleva 12 meses de implementación de este proyecto, y ya venimos avanzando el 30%, ¿no? A nivel catastral.
Entonces, estas son las principales funciones de la Vicespar. Ahora, en cuanto al marco legal, como les decía anteriormente, había un marco legal que era el Decreto Legislativo 1089, que es el decreto legislativo que establece o que estableció el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales. Ello porque anterior a este decreto legislativo 1089 existía el decreto legislativo 667, ¿no? Con el cual trabajó el PET y las demás entidades que existieron anteriormente, ¿no? Entonces, con la 1089 tuvo también su reglamento, el 032-2008 vivienda, donde se delineaban, digamos, los mecanismos técnicos y legales de implementar este proceso o este régimen temporal de formalización. Actualmente ya estamos con la nueva ley, que es la ley 31145, la ley de saneamiento físico, legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales. Esta nueva ley nace porque se han incorporado nuevos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el decreto legislativo 1089 no estaba incorporado el concepto de prevalencia catastral, que es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Que ya viene siendo implementado por varias entidades como el SBN, ¿no? En sus procesos de saneamiento de propiedad del Estado. Entonces, la ley 1089 no tenía incorporado este nuevo concepto. Entonces, así han habido algunos nuevos conceptos que buscan simplificar también los procedimientos que se han incorporado en esta nueva ley y en su reglamento 014-2022 Midagri, ¿no? Que recién ha sido publicado el 26 de julio de este año. O sea, es una norma nueva. Entonces, ese es el marco actual, la ley 345 y su reglamento. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de formalización? ¿No? O sea, ¿cuál es la estrategia que tiene el Estado para formalizar los predios rurales y poder cerrar esa brecha, ¿no? De predios que no tienen títulos de propiedad y que tampoco están inscritos en registros públicos, ¿no? Entonces, la estrategia se podría centrar en 3 puntos, ¿no? Uno, a través de los procesos de formalización y titulación de oficio que realizan los gobiernos regionales. Como les decía, cada gobierno regional ya tiene la competencia, ¿no? Que está en su ley orgánica de gobiernos regionales, en el artículo 51, que les establece las competencias para el saneamiento físico y legal de la propiedad agraria. Ese, digamos, es un primer punto importante para abordar esta problemática, ¿no? También están los servicios de expedición y aprobación de planos, que también están a cargo de los gobiernos regionales, a través del cual se establecen diferentes procedimientos para sanear los predios, ¿no? Y como tercer punto, y que está fortalecido por esta nueva ley, son los procedimientos de formalización y titulación a solicitud de parte. Como les comentaba, esta ley establece estos nuevos procedimientos que no estaban contemplados en el decreto legislativo 1089, ¿no? Que es que cada interesado pueda acudir a un gobierno regional y solicitar la titulación de su predio o solicitar la rectificación de área lindero de su predio, ¿no? Anteriormente a esta norma no existía esa posibilidad. Si una persona quería, por ejemplo, era propietaria o posicionaria de un predio rural y cumplía los requisitos para ser saneado, la única opción que tenía era esperar a que el gobierno regional en algún momento, en sus procesos de formalización de oficio, intervenga esa zona, ¿no? Pero esta intervención de los gobiernos regionales de oficio es limitada, ¿no? Limitada por el presupuesto y la capacidad técnico-operativa que tiene cada gobierno regional. Entonces, habían zonas donde probablemente iban a esperar muchísimos años a que el gobierno regional intervenga, ¿no? Sin embargo, con este nuevo marco, esas personas a solicitud de parte pueden iniciar, ¿no? Este proceso de titulación.
en estos procedimientos de formalización, actitud y evaluación de parte y los servicios de expedición y aprobación de planos, hay una participación directa del verificador catastral, ¿no? El verificador catastral es el profesional que está inscrito en el índice de verificadores de la SUNAR y que pertenece al Sistema Nacional de Catastro de Predios, ¿no? El Sistema Nacional de Catastro de Predios tiene un reglamento que permite la incorporación a su índice de determinados profesionales, ¿no? Cumpliendo ciertos requisitos pueden inscribirse. Y constantemente, todos los años, hay capacitaciones, ¿no? Por lo menos 2, 4 capacitaciones al año sobre temas de catastro y saneamiento. Entonces, estos servicios de expedición de planos y los nuevos procedimientos de solicitud de parte incorporan la participación del verificador catastral a fin de que estos procedimientos estén dotados de una calidad técnica, ¿no? Y de estándares catastrales y de saneamiento que se requieren, ¿no? Toda vez que estos predios finalmente van a ser titulados, inscritos en registros públicos y van a formar parte del catastro rural. El concepto que les mencionaba de prevalencia catastral está en el artículo 91 del reglamento, más a detalle en los artículos 90 al 94, ¿no? Y ahí se establecen, por ejemplo, en el artículo 91, los supuestos de aplicación de la prevalencia de la información catastral, ¿no? En el 91.1, ¿no? Los supuestos de aplicación de la prevalencia de la información catastral sobre la registral son las siguientes, ¿no? Cuando el registro de predios o en el registro de predios no exista plano en el título archivado, que dio mérito a la inscripción, ¿no? Si nosotros revisamos predios inscritos de los años 80, 70 y hacia atrás, veremos que hay muchos predios inscritos en registros públicos, pero cuando uno recurre a su título archivado no encuentra el plano. De repente encuentras una memoria descriptiva, pero no encuentras un plano, ¿no? En ese caso, aplica la prevalencia catastral. Otro caso, cuando en el registro de predios exista plano en el título archivado que dio mérito a la inscripción del predio, pero se advierte alguna de las siguientes deficiencias, ¿no? De repente revisamos el título archivado del predio inscrito y nos contamos que sí hay un plano, pero no consigna el área, o no se consignan las medidas perimétricas o los linderos, ¿no? Hay muchos planos antiguos que no tienen la rigurosidad técnica que los que tienen actualmente, ¿no? Y solo a veces hay líneas sinuosas que no tienen medidas, ¿no? O hay líneas y no hay medidas, ¿no? Entonces, en ese caso también aplica la prevalencia. O otro caso que no tienen coordenadas, ¿no? O se encuentran dadas por ángulos y distancias, o se encuentran desplazadas, ¿no? Este caso, por ejemplo, es muy recurrente, ¿no? Hay muchos predios que de repente sí tienen su plano, sí tienen sus medidas, pero sin embargo están desplazadas, ¿no? Otro caso también, cuando no se cuenta con un sistema de referencia que permita su correcta georreferenciación, ¿no? Actualmente trabajamos con las coordenadas UTM y muchos planos antiguos no tienen esta referencia geográfica, digamos, ¿no? Entonces es un poco difícil, ante estas deficiencias de información, poder hacer una reconstrucción adecuada del predio. Entonces, sobre esos casos también aplica la prevalencia, ¿no? Otro 2.4 dice cuando el área del predio se encuentra inscrito en un sistema distinto al métrico, decimal, y o el cálculo de área obedece un sistema de coordenadas distinto al cartesiano. En esos casos también aplica. Actualmente digamos, se ha estandarizado y todos trabajan como en el sistema métrico decimal, ¿no? Y el coordenadas cartesiano, pero hay planos inscritos que están con otro sistema de coordenadas, ¿no? El sistema de coordenadas polar, por ejemplo, ¿no? Que considera la curvatura de la Tierra y lógicamente te da otras distancias, otras coordenadas, ¿no? Que cuando uno lo lleva a un plano cartesiano, crea diferencias, ¿no? Entonces, en ese caso también aplica la prevalencia. Y por último, cuando el plano fue elaborado un datum PSA56 y, y como consecuencia de la conversión al W84 genera superposición gráfica y no física, ¿no? En ese caso también aplica el tema de prevalencia catastral.
Entonces, viendo gráficamente la prevalencia catastral, podemos, en la imagen tenemos un área rural, ¿no? Donde tenemos predios rurales y tenemos una línea de color eh, celeste, que en este caso representa un predio rural inscrito, ¿no? Es un predio rural inscrito en los registros públicos, tiene una partida registral 040-29-226, ¿no? Entonces, el gobierno regional inicia, por ejemplo, un proceso de formalización a pedido de parte o masivo, eh, lo que sería, digamos, el polígono en color rojo, ¿no? Pero en el levantamiento de la información, que ya actualmente pues, lo tiene que hacer con equipos modernos y enlazados a las estaciones de rastreo permanente de IGN, le da su ubicación que vemos en la gráfica, ¿no? Entonces tenemos la información levantada en color rojo que coincide con información de campo. Sin embargo, presenta una superposición con información del lado derecho, que sería la inscrita en registros públicos, con un predistrito. Entonces, anteriormente, cuando no se manejaba este concepto de prevalencia catastral, ¿qué es lo que hacían las entidades formalizadoras? ¿No? Sea COFOPRI, sean las municipalidades, sea el PET, ¿no? Eh, a fin de que no se superponga, desplazaban el predio rojo, ¿no? El predio levantado, a pesar que tenían información exacta de acuerdo al campo, pero a efectos de no generar superposición y observaciones en los registros públicos, lo desplazaban, ¿no? De tal manera que no exista superposición, pero era algo erróneo, ¿no? Eso lo hacían porque lo correcto, digamos, sería al predio inscrito, si fuera un tercero, combinarlo a que haga una rectificación de linderos y que se ajuste, digamos, ¿no? Pero eso en la práctica era poco viable, ¿no? Sin embargo, ahora con el nuevo concepto de prevalencia catastral, este nuevo concepto establece que el predio levantado en, digamos, en línea, en un polígono rojo, prevalece sobre la información del predio rural de la derecha, ¿no? Siempre y cuando el predio rural de la derecha esté en alguno de los supuestos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, en ese caso, el predio rural se inscribe tal cual se levantó en campo, queda inscrito así, y cuando se haga algún análisis y se presente esta superposición gráfica, se entenderá que no hay una superposición de predios, sino solamente es un tema gráfico, ¿no? Ahora, cuando vimos las estrategias de formalización, vimos tres puntos, digamos, que se abordaban, ¿no? El primero era la formalización de oficio, ¿no? Esta formalización de oficio es la formalización que se hizo, digamos, la parte, digamos, más que se abarcó en mayor integridad, digamos, a nivel nacional fue cuando intervino el PET, ¿no? Ellos, esa institución tenía la capacidad eh, institucional, logística, recursos, oficinas desplegadas a nivel nacional, que permitió hacer un levantamiento catastral y titulación masiva, ¿no? Entonces ellos aplicaban también una formalización de oficio, ¿no? Cuando estas competencias se transfieren a los gobiernos regionales también asumen esta problemática desde su región y inician procesos de formalización masiva, ¿no? El tema ahí es que cada gobierno regional, eh, unos más que otros, cuentan con diferentes tipos de capacidades, ¿no? Eh, pero ¿cómo se realiza este procedimiento de formación masiva? Primero se determina una unidad territorial, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos diferentes predios rurales, ¿no? Entonces, el gobierno regional hace una revisión de esta información y empieza a determinar zonas que va a intervenir, ¿no? Porque se entiende que hay zonas que ya tienen títulos de propiedad. Entonces, empieza a establecer qué zonas aún no cuentan con predios titulados. Y esos los agrupa y define unos polígonos mayores, digamos, a los que llama unidad territorial. Sobre esa unidad territorial ya definida,
eh, integran diversos predios rurales que no tienen títulos de propiedad, inicia un proceso de diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico físico y un diagnóstico legal, ¿no? Eh, Empieza a hacer consultas a diferentes entidades, por ejemplo, en el caso de que haya establecido una unidad territorial cerca a un ámbito urbano, verifica los planos del área urbana, si se está superponiendo o no algunos predios de repente con áreas de expansión urbana, o inclusive áreas urbanas, ¿no? En caso que detectara que un predio rural está en área urbana, ya no sería formalizable, ¿no? Analiza, por ejemplo, los predios que están cercanos a los ríos, ¿no? Porque tiene que verificar a las fajas marginales con la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Igual, los predios que estuvieron superpuestos o afectados por estas fajas marginales también son suspendidos de formalización. También verifica con el Instituto Nacional o con el Ministerio de Cultura, ¿no? Sobre los restos arqueológicos, ¿no? También hacen consultas, en este caso el gobierno regional. Entonces, identificado la unidad territorial, el siguiente paso, que es el diagnóstico, busca determinar cuáles son los predios que no tienen ninguna de esta problemática y pueden ser factibles de formalización, ¿no? Porque se entiende que cuando culmine este proceso de formalización se va a entregar un título. Entonces este título tiene que tener seguridad jurídica, ¿no? Y no puede ser cuestionado, digamos, por ningún motivo, ¿no? Entonces por eso se hacen todo este tipo de análisis a fin de que se determine cuáles son los predios aptos, ¿no? Luego, ya que se ha hecho el tema del diagnóstico, viene un tema también de saneamiento. En el tema de saneamiento ya se hacen levantamiento de cargas o también inclusive puede darse el caso que hay predios que están afectados con una faja marginal, pero están en un proceso de levantamiento o de edificación de muros de contención, ¿no? Y que podría, digamos, desafectar los predios, ¿no? Entonces, se hacen todas estas acciones de saneamiento, ¿no? Luego ya de eso viene la promoción y difusión, ¿no? Que se hace a fin de que todos los afectados o beneficiarios conozcan, ¿no? Qué documentos tienen que tener a la mano, qué documentos tienen que ir, si que no lo tuviera, conformándolos para que cuando se hagan las visitas, puedan adjuntarlas y entregarlas a los emprendedores, ¿no? Entonces hay todo un tema de promoción y difusión que se hace en medios radiales, periódicos, en algunas instituciones cercanas también. Luego ya viene el levantamiento catastral, que es el empadronamiento, bajan las brigadas a empadronar los predios con las fichas catastrales, ¿no? Ahí mismo se hace el tema de la linderación y verificación de la explotación económica también, ¿no? Este tema de la verificación de la explotación económica es vital, digamos, para el proceso de formalización, porque cada predio, para que sea formalizado, tiene que demostrar que tiene eh, explotación económica con uso agrícola y pecuario, ¿no? Tiene que ser un predio que está tiene que demostrar, ¿no? El uso agrícola y o pecuario, ¿no? Luego de ello ya viene la elaboración de la información gráfica, ¿no? Se elabora toda la información gráfica, los planos, en este caso son los certificados de información catastral. Culminado todas estas etapas, ya pasado el tema del levantamiento de información, y ya se tienen los certificados de información catastral que vienen a ser los planos de cada predio, ya pasa a un tema de calificación, ¿no? Esta calificación ya conformada por un grupo de abogados verifica que los documentos adjuntados en el momento del empadronamiento cumplan con todos los requisitos, ¿no? Por ejemplo, un requisito importante es el de la antigüedad, ¿no? Todos los predios tienen que tener posesión anterior al 25 de noviembre del 2010, ¿no? Porque así lo establece la ley. Entonces, tienen que adjuntar documentos que acrediten esa posesión anterior a esa fecha. Entonces, eso y otros documentos y otras cuestiones son abordadas por un equipo de abogados que ven la parte de calificación. Una vez que termina la parte de calificación, ya
viene una publicación del padrón de poseedores aptos, ¿no? Se publican en algunos lugares, puede ser las municipalidades, donde se publican qué poseedores son aptos para la titulación. Posterior a ello, ¿no? Esta publicación se hace también para que en el caso haya alguien, alguna persona pueda oponerse, ¿no? Tiene unos días que se están publicados y en varios lugares, y en el caso que crea necesario oponerse, puede hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces, una vez que pase este periodo de publicación, ya viene la emisión de la resolución administrativa por parte del gobierno regional, ¿no? El gobierno regional emite una resolución en la cual declara que el predio ha sido levantado, que cumple todos los requisitos, ¿no? Que se encuentra apto para ser titulado, ¿no? Luego de eso, el título es el certificado de información catastral, forma parte de un expediente por cada predio y es remitido a los registros públicos, ¿no? Con el propósito de que se queden inscritos, ¿no? El propósito de inscribir los registros públicos es para tener mayor seguridad jurídica, ¿no? Porque el marco legal peruano no obliga a que los predios se inscriban, ¿no? Sin embargo, un predio inscrito tiene mayor seguridad jurídica que un predio no inscrito, ¿no? Entonces ya es una norma, digamos, de todas las entidades formalizadoras, no solamente en ámbito rural, que los predios que se titulen se inscriban en registros públicos. Entonces, eso es la formalización de oficio, a grandes rasgos. Y luego viene el otro punto que vimos también, eran tres puntos. Uno es la formalización de oficio, que son los gobiernos regionales. Otros son los servicios prestados en exclusividad, ¿no? Estos servicios prestados en exclusividad son sobre los predios ya titulados, ¿no? Imaginemos que tenemos un grupo de predios titulados el año 2020. El año 2000, ni bien tiene su título, de repente se empiezan a generar, digamos, divisiones de los predios, ¿no? Parcialmente van a transferir parte de su predio y necesitan hacer esa regularización, ¿no? Entonces, lo correcto es si alguien quiere, digamos, disponer de su predio, tiene que hacer una división, inscribir en registros públicos esa división y transferir esa parte dividida, ¿no? Entonces, esos procedimientos también se hacen a través de los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, en el primer punto tenemos el servicio de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado de información catastral con fines de matriculación de predios o para la modificación física de predios rurales inscritos o para la actualización de predios rurales inscritos ubicados en zonas no catastradas, ¿no? Este es un procedimiento, por ejemplo, para inmatricular o para modificar, ¿no? El punto 2 viene el servicio de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificados de información catastral para la modificación física de predios rurales inscritos en zonas catastradas, ¿no? Este es el caso que le comentaba, ¿no? Por ejemplo, quiero dividir o quiero acumular, ¿no? De repente hay un propietario de un predio rural que compró el predio adjunto y los quiere acumular en uno solo. Entonces también tiene que iniciar un procedimiento a través del gobierno regional que les va a emitir los certificados del nuevo predio, digamos, ya acumulado. Entonces la persona va con sus documentos legales, digamos, donde adquirió el predio y los presenta a registros públicos con el propósito de que catastralmente y registralmente estén debidamente saneados los predios, ¿no? Un tercer servicio es el de expedición de certificado de información catastral para inmatriculación de predios rurales en zonas catastradas. Estos son los casos donde hay personas que tienen títulos, ¿no? Emitidos por otras entidades formalizadoras. Sin embargo, no lo pueden inscribir en registros públicos porque necesitan su certificado de información catastral. Entonces, en esos casos también solicitan al gobierno regional la emisión del certificado, adjuntan su documento o título que acredita su propiedad y lo presentan a registros públicos para su inscripción. El cuarto son los servicios de visación de planos y de memoria descriptiva para procesos judiciales. Estos son casos donde las personas a través de
de un proceso judicial han seguido procedimientos de titulación, de formación de título supletorio o rectificación de área linderos, ¿no? Entonces, culminados estos procesos, también necesitan, cuando lo presenten a registro, necesitan el certificado de información catastral o en este caso los planos visados, ¿no? Entonces, ello también lo tienen que hacer a través de un servicio prestado en exclusividad por parte del gobierno regional. Ahora viene el tercer punto, es los procedimientos a pedido de parte. Estos procedimientos a pedido de parte son, digamos, las nuevas incorporaciones que se ha hecho en la nueva ley 345, ¿no? Estos no estaban contemplados en el marco legal anterior, ¿no? Y son los que permiten al interesado eh, que demande la titulación de su predio, ¿no? O alguna otra acción que implique el saneamiento de su predio, ¿no? Sin esperar a que el gobierno regional intervenga de oficio. Claro, lógicamente, como lo solicita a pedido de parte, es oneroso, ¿no? Los procedimientos de formalización de oficio son gratuitos, ¿no? En cambio, estos son onerosos, ¿no? Hay un TUPA del gobierno regional que ellos van a tener que asumir, ¿no? Entonces, el primero es el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado a solicitud de parte, ¿no? Este procedimiento íntegramente anteriormente era de oficio y actualmente las personas eh, poseedores de un predio rural van a poder conformar un expediente, que más adelante también lo vamos a ver, ir al gobierno regional y solicitar su formalización, ¿no? El segundo dice procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de tierras serias habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria con anterioridad al 25 de noviembre del 2010. En el punto 1 también tiene que cumplir este requisito de la, de la fecha, ¿no? Tienen que tener posesión al 25 de noviembre de 2010. Y en el caso de los eriazos, se solicita que ese terreno eriazo, ¿no? Que no tiene una actitud natural para el uso agrícola pecuario, que haya sido anterior a esta fecha incorporada o que haya sido, perdón, habilitada, ¿no? Tiene que presentar una serie de documentos que le permitan demostrar eso, ¿no? Que ya estaba habilitado al 25 de noviembre del 2010. Son predios, como les decía, que su naturaleza no es rural, pero las personas han intervenido, ¿no? Han hecho trabajos sobre esos predios y las han habilitado, ¿no? Y actualmente son predios con un uso agrícola. Pero si dejáramos, por ejemplo, quitáramos la intervención que hayan hecho estas personas de repente con dotación de agua a través de cisternas o tanques de agua o otro tipo de almacenamiento, si se quitara eso, el predio regresaría, digamos, a su naturaleza eriaza, ¿no? Ahora, el tercer punto dice procedimiento administrativo de declaración de propiedad por la prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad particular a solicitud de parte, ¿no? Acá estamos frente a predios que cuando uno realiza la consulta en registros públicos, sale que hay otro propietario inscrito, ¿no? Entonces, también ahí son también para predios con uso agrícola pecuario, pero estas personas cumplen o han intervenido, digamos, han ingresado en ese predio de manera pacífica, pública y continua, y como propietario, ¿no? Y tiene un uso agrícola, ¿no? Entonces, ellos también pueden solicitar a pedido de parte que el gobierno regional inicie un procedimiento para su posterior titulación o regularización de su predio, ¿no? El cuarto punto es el procedimiento de declaración administrativa de propiedad vía regularización de tractos sucesivos de las transferencias de dominio de predios rústicos. Esto también a solicitud de parte. En estos casos estamos frente a personas que de repente han adquirido de manera regular, digamos, la propiedad, pero cuando uno va retrocediendo, digamos, eh, puede ser que, digamos, que un predio se inscribió el año 90, por decir, ¿no? El predio se inscribió el año 90, se inscribió en registros públicos, y el año 90, el año 91, esa persona le transfiere
a un tercero. Transfiere su propiedad, pero lo hace solo a través de una escritura pública, ¿no? Y la escritura pública no lo inscribe en registros públicos, ¿no? Y queda así. De ahí pasa el tiempo y el año 2010 esta persona le transfiere a otra, también con escritura pública. Llega el 2018 y esta tercera persona le transfiere a una cuarta persona, digamos, con una minuta, ¿no? Entonces, la persona actual es poseedor y propietario de un predio rural, sin embargo, solo tiene una minuta. Y si quiere ir a registros, no va a poder inscribirlo, ¿no? Inclusive hay casos más complejos, ¿no? Entonces, este procedimiento permite al gobierno regional regularizar ese tracto, ¿no? A fin de que la última persona pueda inscribir su propiedad en registros públicos. Entonces, estos son los procedimientos a pedido de parte. En el primer caso, para verlo de alguna manera gráfica, eso lo pueden leer, digamos, más detalladamente en el reglamento de la ley 345, del artículo 24 al 32, ¿no? Entonces, en el saneamiento estamos frente a un predio rural que puede estar en una zona catastrada o también en una zona no catastrada, ¿no? La catastrada son los que tienen sus códigos, están ahí con polígonos color amarillo, y donde está el texto que dice Guaura serían predios que están sin catastro. Entonces tenemos predios en una zona catastrada con su unidad catastral y predios en zona no catastrada que no tienen unidad catastral. Esto no limita a que también puedan solicitar la titulación a pedido de parte, ¿no? Es para los dos casos. Entonces, el procedimiento es tienen que presentar su solicitud al gobierno regional. Previamente, tienen que haber elaborado con un verificador catastral los planos, ¿no? Si es en la zona no catastrada, sí o sí tiene que haber sido levantado un plano perimétrico, con su menú restrictiva, su plano de ubicación, con unos requisitos que vamos a ver más adelante al detalle. Esa información más los documentos, como el que demuestran su antigüedad, eso vendría a ser, digamos, el expediente que le presentan al gobierno regional, ¿no? Una vez presentado al gobierno regional, como una segunda etapa, el gobierno regional hace una verificación de los documentos, ¿no? Hace una verificación de los documentos, pasa a una tercera etapa que hace una especie de diagnóstico, como en los procedimientos de formalización masiva, pero a nivel individual, ¿no? A fin de verificar, como se hacía en los procedimientos masivos, que no esté afectada por sitios arqueológicos, con cosas marginales, áreas de expansión urbana, etcétera, ¿no? Luego de ello se hace una inspección de campo, ¿no? Por el equipo, tanto un técnico como un abogado tienen que bajar a hacer una inspección de campo. Este equipo o esta brigada emite su informe técnico e informe legal, ¿no? Dando, digamos, indicando que es apto, digamos, el predio para continuar la titulación. Entonces, por ello ya se hace la publicación, ¿no? Se hace la publicación del predio que va a ser titulado con sus datos técnicos y datos de las personas empadronadas, y posterior de eso ya viene la emisión de la resolución administrativa y se otorga el título y el gobierno regional tiene que hacer la gestión para la inscripción en registros públicos. En el segundo caso, en el tema de tierras serias deshabilitadas, estamos ante un predio que es seriazo, ¿no? Por naturaleza, sin embargo ha sido habilitada, ¿no? Por su poseedor, ¿no? Ha hecho diversos trabajos que actualmente tienen uso agrícola y que, digamos, tiene que demostrar que ha sido anterior al 25 de noviembre de 2010, ¿no? Entonces, ahí también las etapas son conformar el expediente, también elaborar los planos, las normas restrictivas, apuntar los demás documentos como de ejecución y que demuestran la habilitación, conforme el expediente y lo presenta al gobierno regional. El gobierno regional también hace la verificación, también esto pasa por un diagnóstico físico legal,
luego hay la inspección de campo, la emisión del informe técnico legal igual que el anterior, publicación, emisión de resolución y otorgamiento de propiedad. El tercer procedimiento es el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad particular. En este caso, estamos ante un predio rural, por ejemplo, que está graficado en líneas verdes, que se superpone un predio mayor, ¿no? Un predio mayor inscrito, ¿no? Que sería representado por el polígono rojo, ¿no? Ese predio inscrito está lógicamente inscrito en registros públicos y nuestro predio rural está dentro de ese polígono, está superpuesto. Sin embargo, ese predio rural inscrito cumple los requisitos, ¿no? De posesión pacífica, pública y continua, y que ha ingresado al mismo como propietario, ¿no? Entonces, cumple todos los requisitos y también puede solicitar al gobierno regional su formalización, ¿no? Igual conforma los documentos técnicos, legales, forma su expediente, lo presenta al gobierno regional. El gobierno regional asigna una brigada, técnico y abogado. Esta brigada hace la verificación de los documentos, hace el diagnóstico físico-legal, hace la inspección, en este caso el levantamiento catastral, que sería el empadronamiento y la indemnización, hace la emisión del informe técnico-legal, elaboración de la información gráfica, que viene a ser elaborar el certificado de información catastral. Luego hace una anotación preventiva, ¿no? Dice anotación preventiva de la existencia del procedimiento de declaración de prioridad por ejecución adquisitiva, hace una notificación al propietario y a terceros, en este caso al propietario se refiere al predio inscrito, igualmente emite la resolución y se hace la inscripción del certificado de declaración de propiedad, ¿no? El cuarto procedimiento es el de tracto sucesivo. Ahí sí estamos ante un predio rural que, digamos, no tiene esas problemáticas respecto a los colindantes. Sin embargo, desde el punto de vista de documentos, no puede demostrar, digamos, la cadena o el tracto de la propiedad, ¿no? Porque en algún momento ese tracto se ha roto, ¿no? En algún momento el predio fue formal y hubo una transferencia que no se hizo, digamos, de acuerdo al marco legal, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando uno revisa todo el tracto, verifica que el propietario último sí es el propietario, ¿no? O sea, que viene del primer inscrito. Sin embargo, falta regularizar ese tracto, ¿no? Entonces, este procedimiento también implica de todas maneras igual la presentación del solicitud, verificación de documentos, igual se tiene que hacer un diagnóstico físico legal porque independientemente del problema del tracto, también tiene que verificarse que no esté superpuesto, como decimos anteriormente, con sitios arqueológicos, parque nacional, etcétera, ¿no? Por eso que hay una inspección, hay una emisión de un informe técnico legal, la elaboración de la información gráfica, que es el certificado de información catastral, también pasa por un tema de calificación, emisión de resolución y el otorgamiento del instrumento de formalización, ¿no? Y la inscripción en registros públicos. El quinto procedimiento es un procedimiento de rectificación de arrendero. Este caso es muy recurrente, ¿no? O sea, hay muchos predios rurales que están inscritos en registros públicos. Sin embargo, el propietario es consciente de que su predio inscrito en registros públicos, o sea, su plano, no refleja la realidad física, ¿no? Entonces, esto también, anteriormente no había un marco para que las personas puedan rectificar la de parte. Solo le quedaba ir a la vía judicial a hacer ese tema de rectificación, ¿no? No tenían otro mecanismo salvo el saneamiento catastral registral a través del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Mediante la asignación de un código único catastral, que también es un procedimiento menos engorroso que el judicial, pero sí implica también un procedimiento largo de varios meses, ¿no?
Entonces, sin embargo, con esta incorporación en esta nueva ley, van a poder solicitarlo directamente al gobierno regional, ¿no? Como le decía, ahí estamos ante un predio, digamos, según el gráfico, el 143-140 tiene un polígono inscrito y catastrado, sin embargo, no está reflejando la realidad física del predio, ¿no? Lo delineado, digamos, en líneas entrecortadas rojas sería lo que no estaría abarcando el área inscrita, a pesar que forma parte del predio del poseedor o propietario, ¿no? Entonces, ahí también se hace esta regularización a fin de que el propietario presente un nuevo plano que refleje la realidad física de su predio y, y a través a las etapas, digamos, del gobierno regional, que es la verificación de documentos, inspección de campo, elaboración del certificado de información catastral, notificación, publicación, se puede emitir el instrumento que rectifique ese predio en registros públicos, ¿no? Al final se emite un certificado de información catastral que tendría que ser esta línea entrecortada de color rojo, que lo presentaría a los registros públicos para su inscripción. Ahora, todos estos procedimientos a pedido de parte que hemos visto, siempre les he hablado que tienen que formar un expediente, ¿no? El expediente técnico, en todos los casos, viene a ser tiene los mismos requisitos, ¿no? Que es un plano perimétrico a escala, ¿no? Dependiendo de la dimensión del predio, puede ser al 500, al 1000, 2500, 5000, 10.000, ¿no? Para predios hasta 10 hectáreas, o escala de 25.000 para predios de mayor inspección, ¿no? Todos estos predios tienen que estar referenciados al sistema geodésico central oficial del IGN en Datum WGS84, tienen que mostrar los colindantes y el esquema de ubicación que viene a ser el plano de ubicación, ¿no? Adicionalmente tiene que ir acompañado de su número descriptiva, ¿no? Donde como información complementaria se indica en el caso que corresponda la partida registral, ¿no? Y también los datos del equipo o instrumento utilizado en el levantamiento del predio. De igual manera debe juntar la data digital nativa y procesada del levantamiento, ¿no? Sea GPS, estación total o otro instrumento que haya utilizado. Debe juntar esta copia de la data y la ficha de la estación de rastreo permanente. Entonces, estos son los casos donde no haya catastro, ¿no? Donde no hay catastro y se va a generar nueva información que no solamente va a formar parte del catastro, sino posteriormente del registro, es que se requiere toda esta información, ¿no? Porque esta información luego va a ser verificada por el ente de formalización, ¿no? Va a ser verificada que haya sido procesada de manera adecuada, que hayan utilizado la información de las estaciones de rastreo permanente, por ejemplo, ¿no? Es por eso que se requiere toda esta información. El plano, la memoria descriptiva y la ficha catastral oral deben estar suscritas por el verificador catastral, ¿no? Del SNCP. Que como les dije, son los profesionales que están inscritos en el índice de verificadores catastrales del SNCP, ¿no? Ahora se presenta en formato físico y digital, los planos en PWG y las memorias en Word o PDF digital. Entonces, para todos los procedimientos, los planos y la información técnica tiene que tener estos requisitos. En el caso de los planos, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Tiene que ser un plano que tenga su esquema de ubicación a la derecha, que muestre los colindantes, ¿no? Eso va a permitir al ente de formalización regional poder hacer una evaluación, un diagnóstico adecuado, ¿no? Porque al mostrar los colindantes, la va a poder, si le muestra información, por ejemplo, de propietario tercero, va a poder realizar una búsqueda del estado de ese periodo colindante, ¿no? En base a la información que se le está juntando, ¿no? Tiene que indicar la escala, ¿no? El cuadro de datos técnicos, ¿no? Con los valores de las coordenadas, el vértice, ángulos, distancias. Y lógicamente tiene que ver el sello y firma del verificador catastral. Y todo referido al datum oficial que es el WGS84.
Entonces, acompañado de este plano, tiene que ir su memoria efectiva, ¿no? Con la información que mencionamos que tiene que añadir según sea el caso. Eh, Luego, indicar, como se dijo, los datos del equipo, ¿no? La partida registral, si es el caso. La data digital nativa, dependiendo si es estación total, GPS o otro instrumento. La ficha de la estación de transportador permanente. Y al lado derecho ya vemos la ficha catastral rural, ¿no? Esa es una ficha catastral rural que ha sido aprobada por el Sistema Nacional de Catastro el año 2020, ¿no? Y que es la vigente actualmente. Entonces, esa ficha se descarga del SMSP y se llena, ¿no? Y lo firma el verificador catastral. Y va a formar parte de la documentación técnica del expediente. Entonces, para los procedimientos a pedido de parte, van el- la solicitud, ¿no? Suscrita por el interesado representante, indicando cuál es su petición. De repente está solicitando rectificación de hora lindero, está solicitando titulación a pedido de parte. Eso tiene que indicarlo en su solicitud, ¿no? Va a acompañar un plano, ¿no? Adjuntando la data digital, puede ser en correo electrónico o en CD, según lo establece el gobierno regional. Va a juntar su memoria descriptiva y la ficha catastral. Todos estos documentos tienen que estar suscritos por el verificador catastral. Entonces, el procedimiento a pedido de parte lo inicia el administrado, ¿no? Lo inicia el administrado, necesita la participación del verificador catastral para que conforme este documento o expediente técnico. Luego interviene el ente de formalización regional, que es un órgano dentro del gobierno regional que tiene estas competencias. Por lo generalmente son las direcciones regionales agrarias. Y luego esta información, como resultado, va a dar un certificado de información catastral, o en algunos casos que solicitan la titulación o el título, son presentados a registros públicos para su titulación, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, va a haber un mecanismo, o ya está existiendo, digamos, un mecanismo adicional para la formalización y titulación de la propiedad agraria. Bueno, eso en resumen, a grandes rasgos, ha sido el tema de la formalización de la propiedad agraria a cargo de los gobiernos regionales, actualmente, como se indicó, con participación también del verificador catastral, que buscan, digamos, como una meta, cerrar la brecha, ¿no? De los predios que faltan titular y faltan catastrar. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte y quedo atento si tienen algunas consultas o preguntas que realizar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Estimados alumnos, por favor, si alguno de ustedes tuviera preguntas, sírvanse a levantar la mano. Estimado Alex, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Felicitarle primero por la exposición. Y quisiera hacer la pregunta, en este caso, respecto de los títulos que han sido otorgados por el Ministerio de Cultura anteriormente y que por descuido de los comuneros o de los propietarios no han sido registrados. Estos títulos, registros públicos te pide que lo presentes conjuntamente con los planos perimétricos, el plano de ubicación, y también te pide que ese título de propiedad del Ministerio de Cultura sea certificado, ¿no? O te pide una copia certificada. En este caso, para que el propietario de una propiedad, por decirlo así, rural, quiera certificar o obtener una copia certificada, ¿dónde tendría que recurrir? ¿Tendría que recurrir a la Direfor o alguna sede del Ministerio de Cultura? Sí, bueno, tiene que recurrir al gobierno regional. En el caso del gobierno regional de Lima está la Direfor, ¿no? Que tiene esas competencias.
Y también tiene que adjuntar, tengo entendido, la publicación que se hizo en su momento y que está en los archivos del peruano, del predio, ¿no? O sea, todos estos predios, cuando se emitieron los títulos, hubo un tema de publicación. Entonces, cuando vas a registros, te va a pedir copia del título, ¿no? Que en el caso que no lo tengan, debe estar en el expediente del gobierno regional, ¿no? La publicación que se emitió, digamos, en su momento y el certificado de información catastral. Ahora, ahí viene, digamos, un problema porque de repente como son, de repente es un título otorgado por decir el año, no sé, 90, ¿no? Con otro marco legal y sobre todo con otras, con otro, digamos, la información técnica ha sido levantada con otros procedimientos técnicos, ¿no? Y actualmente ese catastro, como en algún momento le hice al inicio, ya ahorita ha pasado a formar parte del catastro antiguo, ¿no? Muchas veces han sido inclusive levantados con topografía, otros casos resultado de procesos de fotogramétricos que tienen otros errores, ¿no? Y actualmente el catastro rural tiene una mayor precisión y no coincide en su área, ¿no? Ese es un caso muy recurrente, ¿no? O sea, su título dice, por ejemplo, 1.2 hectáreas y el catastro actual dice 1.11, ¿no? Entonces, cuando lo presenta a registros públicos, el registrador probablemente lo observe, ¿no? Entonces ahí, aparte de solicitar copia del título, tiene que gestionar ante el gobierno regional un instrumento de saneamiento, ¿no? Un instrumento que indique que el área actual ya no es tanto, sino es la que se muestra en el certificado de información catastral, ¿no? Eso en el caso digamos, de una discrepancia de las áreas, ¿no? Ahora, si las discrepancias son mínimas, también podría acogerse a las tolerancias catastrales, registrales y catastrales, que establecen un margen, ¿no? Dependiendo del área, en el cual no se requiere hacer la modificación de los predios, ¿no? Entonces, se tendría que evaluar eso, qué margen se encuentra, y en el caso que exceda el margen, sí tendría que ir al gobierno regional y adicionalmente a la copia del título, tiene que solicitar este instrumento rectificatorio, ¿no? Muchas gracias. Estimado Rommel, tienes la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, sí se escucha, ¿no? Correctamente. Bien, primero agradecer por la ponencia, ha sido muy clara y tengo dos preguntas en realidad, doctor. La primera tiene que ver con el concepto de predio rural que se maneja para este tipo de procedimientos, porque tenía entendido de que hay varios criterios para establecer y yo tenía entendido de que para este tipo de procedimientos principalmente rige el criterio del uso agrario. Quisiera que si me podría explicar un poco ello o cuál es el concepto que se debe manejar. Y la segunda pregunta es para el tema del cuestionamiento de los títulos que se expidan ahora con la nueva ley. Si lo más adecuado es ir al procedimiento contencioso administrativo o también es válido ir a la vía civil con la nulidad de acto jurídico. Muchas gracias. Ok, gracias. Respecto al uso, para efectos de, digamos, de aplicación del marco de la ley 345, el predio rural son todos los predios que tienen uso agrícola o pecuario, ¿no? Entonces, cuando estamos en la etapa de evaluación de la explotación económica, el especialista verifica eso, ¿no? Que el predio tenga o haya tenido, porque pueden ser predios que están en descanso, un uso agrícola o un uso pecuario, ¿no? O los dos, ¿no? Entonces, si cumple ese requisito, digamos, se entiende que es un predio rural y pasa ya, digamos, las etapas de saneamiento, ¿no? Ahora, sobre el tema contencioso que indicas, eh, como es un tema legal, yo entiendo de que, porque he visto varios casos donde hay muchos procedimientos donde vienen acá a la IGESPAR, ¿no? Nosotros pertenecemos al Ministerio de Agricultura y sin embargo salen los informes de asesoría jurídica que la segunda instancia administrativa para estos temas es el propio gobierno regional, ¿no? O sea, entonces, en el gobierno regional, digamos, ha asumido todas esas competencias.
¿no? Y ellos tendrían que resolver cualquiera de esos procedimientos o solicitudes que manifiesten. Estimado Rommel, ¿tienes otra pregunta? ¿Estás con la mano levantada? No, solamente eso. Muchísimas gracias. De acuerdo. Adelante, señor José, lo escuchamos, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ingeniero, una pregunta, ¿por qué los títulos tienen que ser anteriores al 25 de noviembre del 2010? ¿Cuál es el motivo de esa norma? Ya, eso obedece a que sea a nivel del Estado se ha estandarizado esa fecha, porque esa fecha también es una fecha que utiliza en este caso el SBN para determinar que los predios, eh, digamos, a partir de esa fecha en adelante, se entiende que son del Estado, ¿no? Inscritos o no inscritos, ¿no? También si uno revisa la ley del SBN, menciona. Entonces, el motivo ha sido para estandarizar y, digamos, al ser entidades que formalizan por propiedad del Estado, trabajen bajo las mismas fechas y bajo los mismos conceptos, ¿no? Es por eso que se ha alineado a esa fecha. Estimada Valeria, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Todos los gobiernos regionales tienen esta competencia o solo algunos que han sido así identificados? Todos los gobiernos regionales tienen, ¿no?, esta competencia porque es una función que tienen de acuerdo a la ley orgánica de los gobiernos regionales, ¿no? Es una competencia inherente, digamos, a la existencia del gobierno regional, ¿no? Ahora, en la práctica hay gobiernos regionales que, por ejemplo, el caso de Lima Metropolitana, que tiene poca intervención en ámbito rural, ¿no? Lógicamente porque no tiene muchas áreas con estas características, ¿no? Pero independientemente de eso, digamos, la competencia es a nivel de todos los gobiernos regionales, ¿no? No se excluye ninguno. Estimados, ¿tienen ustedes alguna otra pregunta para nuestro ponente, por favor? Ah, bueno, eh, señorita Betsabe y después José Manuel, ¿sí? Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Se me escucha, verdad? Fuerte y claro. Ya. En el procedimiento de formalización a pedido de parte, ¿se tiene que notificar a los propietarios colindantes o no es necesario? En los procedimientos a pedido de parte, en realidad tenemos varios, ¿no? O sea, hay varios procedimientos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver ahorita. Hay el de solicitud de formalización de predios, hay el de heridos habilitados, el de petición adquisitiva, el de tracto sucesivo y el de rectificación de área lindero. En el caso del procedimiento administrativo de declaración de propiedad por petición adquisitiva, ahí sí se hace una notificación directa al propietario, ¿no? En los demás casos, cuando se hace el levantamiento del predio en el empadronamiento, la norma exige que estén presentes los colindantes, ¿no? Y firman, digamos, la- las fichas que se llevan, digamos, por parte de los empadronadores, lo suscriben, ¿no? Eh, pero no hay una notificación expresa, ¿no? La única notificación es en el tercer procedimiento, en este caso, que sería para los casos de petición adquisitiva y de dominio. Estimado José Manuel, tienes la palabra.
Sí, ingeniero, una pregunta. En caso de que existe en el Perú, por ejemplo, el Sistema Nacional de Catastro, tengo entendido, ¿cómo se vinculan ustedes con con el sistema o cómo colaboran o brindan la información que contienen ustedes? Y también, ¿cómo hacen con el manejo que tienen los gobiernos locales del catastro? Bueno, respecto a predios rurales, entiendo que solamente tienen competencia de su entidad. Sí, bueno, en el caso del SNCP, el Midagri es integrante del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Y también pertenecemos al Consejo Nacional de Catastro. El SNCP constantemente, por lo menos una vez cada 15 días, hace reuniones técnicas, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos personal designado que forma parte. Entonces, cuando se emiten algunos, digamos, por ejemplo, la ficha que les mostré, la ficha catastral rural aprobada el 2020, nosotros la teníamos cerca de 15, 17 años que no era actualizada. Entonces, para la actualización hicimos a través del SMCP, ¿no? Se envió la propuesta técnica, se debatió, hubo varias reuniones con los especialistas porque ahí intervienen representantes del ICL, del INGEMET, del MINAN y de otras entidades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el MEF, etcétera. Entonces hubo digamos, pasó a consulta técnica y se recogieron observaciones, sugerencias y luego salió, digamos, con el visto bueno de Secretaría del SNCP y se emite al Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Y el Consejo Nacional de Catastro es quien lo aprueba. Entonces, nosotros estamos, digamos, integrados, ¿no? Integrados al SNCP. Ahora, tu segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, respecto de los gobiernos locales, por ejemplo, ¿cómo es que su información también se actualiza con la información que produce, con la información catastral que producen los gobiernos regionales? ¿O no tienen Ya, competencia mira, ellos sobre sobre esa información? ya, ahí, mira, a nivel de competencias, el gobierno regional o los gobiernos regionales, a través de la ley orgánica de gobiernos regionales, tienen competencia en el tema del saneamiento de la propiedad agraria. Sin embargo, eh, la competencia en tema catastral, individualmente, independientemente del saneamiento, no la tienen, porque la competencia del catastro está a cargo de las municipalidades distritales y provinciales, ¿no? Ellos también, de acuerdo a su ley orgánica, también tienen esa competencia única y exclusiva, inclusive, ¿no? Entonces, en ese tema, a nivel, digamos, del marco legal y a nivel técnico, es un tema pendiente por abordar, ¿no? Porque tenemos, por un lado, que el catastro está siendo generado por los gobiernos regionales con el propósito de la titulación. Tenemos al MIDAGRI, que es el ente rector eh, del saneamiento, y por ello es administrador de la base de datos catastral. Sin embargo, los generadores, digamos, o quienes deberían elaborar y mantener el catastro son las municipalidades distritales, ¿no? Pero, digamos, no hacen, es difícil encontrar una municipalidad que haya hecho una actualización del catastro rural, ¿no? Justamente por ello, nosotros estamos en un proyecto liderado por el MEF para ver cómo se soluciona este problema que hay ahorita, ¿no? Como le decía, tenemos la fortaleza como Midagri de que los 26 gobiernos regionales actualizan su información a través de nuestra plataforma. Sin embargo, la entidad que debe elaborar y mantener es la municipalidades y ahí nos está faltando, digamos, establecer más competencias compartidas o establecer más mecanismos para poder integrarlo, ¿no? Entonces, pero estamos justamente con el MEF en un proyecto que seguro al final no solamente va, digamos, concluir en temas técnicos, sino también de repente en temas legales, ¿no? Para fortalecer ese tema. Gracias, ingeniero. No sé si alguno más de nuestros alumnos tiene alguna pregunta. Adelante. Vamos a ver.
Creo que esas han sido todas las preguntas, ingeniero. No sé si usted tiene algunas palabras finales para nuestros estudiantes. Sí, bueno, primero agradecer al SBN por la invitación, agradecer digamos, a todos los estudiantes universitarios por su interés. El tema del saneamiento de la propiedad es un tema que actualmente está, como se podría decir, de moda, ¿no? Hay diferentes entidades que realizan el tema del saneamiento de la propiedad, ¿no? Está el Inprovías, está Cofopri, toda vez que cualquier proyecto que queramos ejecutar, sea en ámbito privado, en ámbito público, lo primero que se tiene que sanear es la superficie, ¿no? Y en el Perú, lamentablemente, la superficie y los derechos superficiales no están saneados, ¿no? Entonces, hay una demanda creciente de profesionales con estas competencias, ¿no? Y eso ha hecho también que eleve, digamos, la demanda de estos profesionales y no hay, digamos, mucha oferta, ¿no? De este tipo de especialidades, ¿no? Toda vez que no hay ninguna universidad que te enseñe el saneamiento de la propiedad agraria, ¿no? Que te enseñan, digamos, materias tangenciales, digamos, pero no hay, digamos, alguna universidad que te enseñe. Entonces, por eso hay muchas especialidades que concursos, ¿no? Así como estos, se especializan en el tema y luego tienen estas competencias, luego adquieren las experiencias en algunas entidades y de ahí ellos ven que la demanda de este tipo, digamos, de profesiones es grande, ¿no? Es grande y no se cuenta, digamos, a nivel nacional con la cantidad de profesionales, ¿no? Nosotros actualmente tenemos un proyecto, por ejemplo, en el gobierno regional de San Martín, donde en la región no encontramos, digamos, muchos, ¿no? O sea, requerimos 100 personas y encontramos a las justas 15 o 20, ¿no? Aparte tenemos el proyecto del PT3, también que lidera el Midagri, que también demanda estos profesionales para el saneamiento de predios rurales, ¿no? Y hay otros proyectos de inversión. Entonces, eh, les agradezco por su participación y en todo caso les animo a que también en el caso les interese, ahonden más en estos temas del saneamiento de la propiedad agraria, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su brillante exposición. Gracias por esas palabras y también muchas gracias por su participación. Sabemos que ha sido difícil, que ha dejado de hacer muchas cosas para estar con nosotros y compartir esto y de verdad se valora muchísimo ese esfuerzo que usted viene realizando. Bueno, entonces, estimados alumnos, por favor les pido brevemente prender las cámaras para tener una imagen de ustedes, de su asistencia, por favor. Sí, me vienen preguntando acerca de los materiales, sí. Lo que se está haciendo es enviar ya para la edición de los videos y me informaron que en el transcurso de hoy día o de mañana ya deben estar visualizándose los videos de la primera semana. ¿Ya? Del mismo modo, también ya se está subiendo lo que los ponentes nos van dejando como sus ponencias o como sobre todo sus ponencias para que ustedes tengan ese material para que sirva así de retroalimentación de lo que van viviendo en las clases. Bueno, entonces, estimados alumnos, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y los esperamos el día miércoles con otros importantes temas que ya estamos coordinando, ¿sí? Buenas tardes, que tengan una excelente noche. Gracias, hasta el miércoles, chicos.